Y pues podríamos abundar un poquito más acerca del trabajo que hemos realizado desde hace 12 años, porque surgimos justo cuando terminaba Calderón, luego empezaba Peña Nieto, como respuesta a la falta de acción ciudadana fuera de los teclados de las redes sociales. Sin embargo, pues esta nueva realidad que nos ha planteado una pandemia a nivel mundial que nos encerró, pues ahora tenemos retos mucho más fuertes, mucho más importantes, porque vemos una sociedad, si bien un poco más concientizada de lo que es la unidad, de lo que es lo que el mundo necesita, sí, sí los vemos ya un poco más desesperados, un poco más sin saber hacia dónde va, hacia dónde voy, qué quiero, nuestros jóvenes poco participativos. Y esto nos lleva tal vez a pensar eh, con mucho detenimiento el por qué la gente se volvió tan pasiva. Al habernos encerrado esta pandemia, pues es evidente que surgieron muchos miedos, surgieron mucho miedo al futuro. Todos tuvimos muchas pérdidas, desde pérdidas humanas o pérdidas de un empleo eh, o pérdidas económicas, cerrar algún negocio. Fue una sacudida lo que nos dio la pandemia y se está viendo reflejada en, pues quizá muchos comportamientos que pudiéramos a veces ver erráticos. Tenemos un grado de neurosis, yo creo que todos los mexicanos y todos en el mundo no sabemos qué nos depara el futuro, por lo que pensamos fielmente en Chalecos que debemos voltear a ver hacia la humanítica. ¿Qué es la humanítica? Pues es una nueva corriente que nos lleva a pensar en, en una frase del libro de Antonio Sola que se denomina Cómo sobrevivir al mundo que viene, y de eso es parte del antecedente que quiero darles antes de entrar en materia, porque es prácticamente lo que hace Chalecos. Nosotros practicamos la humanítica porque no nada más Chalecos hace calles o toma las calles, hace marchas. Chalecos hace mucha labor social. eh, Aquí, bueno, en Hidalgo, en el Estado de México, y es a lo que estamos dedicándonos más, Chalecos, que ya en la política. Todos somos seres humanos politizados, y más ahora en Twitter, porque pues en Twitter todos somos políticos, opinólogos, expertos, nos peleamos unos con otros, discutimos, y pues esto es parte de la interacción que tenemos en las redes sociales. Entonces, citando esa frase del señor Antonio Sola, de un gran politólogo, un hacedor de presidentes, un español muy inteligente, dice, la política no tiene la culpa, los políticos sí. ¿Y por qué parte todo esto? Pues porque la política ha sido prostituida como un concepto porque se le ha dado mal uso. Algunos han hecho mal uso de la política. La política tendría que ser para servir, para construir un mundo mejor, para tener en cuenta que estamos dando los primeros pasos de este nuevo mundo donde nos podríamos ayudar a la construcción unos a otros. Sin embargo, estamos viendo una destrucción que avanza día a día. Los principios de la humanítica pues son varios. En esto yo voy a empezar a dar algunas conferencias que empiezan el jueves, igual a las 8 de la noche. Van a ser por Zoom. Quien quiera atender, pues nada más me escribe en DM. Pero la humanítica se basa prácticamente en la compasión, en practicar el altruismo, en actuar con un sentido ético y moral, en actuar con solidaridad, empatía, con cooperación, inspirar, estimular la creatividad, la búsqueda de soluciones a los problemas, convocar o reunir voluntades con actitudes propositivas, que es lo que ha hecho Chalecos en las calles, ¿no? Eh, es un reto la humanítica porque hay que ser muy resilientes, hay que ser capaces de superar circunstancias traumáticas
con fortaleza muy espiritual. Necesitamos ser veraces, pero también necesitamos ser muy autocríticos. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la humanítica es lo que nos deberá regir a partir de la post-pandemia hacia los próximos 30 años para poder contagiar a los jóvenes. Muchos no se explican por qué los jóvenes no participan en las marchas, por qué no participan en política, y es precisamente porque nos hemos olvidado de incluir a los jóvenes, su pensamiento, sus ambiciones, cómo ellos ven el mundo y lo que ven en política. Me van a disculpar, pero les da asco. Entrando en materia, jóvenes, ¿por qué estamos hoy aquí? Porque estoy consternada, estoy muy triste, estoy muy confundida, pero confundida no en lo que yo estoy tratando de hacer junto con mis asociados en Chalecos, junto con Homero, junto con Elvia, junto con Jaime, junto con mucha gente que, aunque no sea afín a Chalecos, están colaborando con nosotros. Nosotros lo único que pretendemos es eso, atender a la ciudadanía, a los ciudadanos. Y ya no voy a llamar sociedad civil porque un impresentable o dos impresentables ya hayan tomado ese nombre para ponerle un membrete. Somos ciudadanos, vamos a llamarnos ciudadanos, porque ya están corrompiendo y están prostituyendo el concepto de sociedad civil. ¿Por qué me decidí a hablar? Ustedes van a decir por qué no habló antes. Porque les di el beneficio de la duda. Para los que ustedes no saben, yo estuve desde la primera junta de lo que antes solamente era un conglomerado de agrupaciones y de ciudadanos, allá por patriotismo en una agencia de Ford, con dos personajes, con dos empresarios y otros más, abogados, litigantes, activistas, líderes de grupos, para conformar un bloque opositor. Eso estoy hablando que fue en abril del 2020. Estamos casi a 3 años. Fui con una esperanza, con un sueño, eh, pensando que con ellos íbamos a poder tener una alternativa verdaderamente de ciudadanos donde pudiéramos ser escuchados, eh, participar en decisiones importantes, pero todo se redujo a una negociación con partidos políticos. Esa es su finalidad, negociar con partidos políticos, candidaturas, posiciones. Y me fui decepcionando, me fui desencantando, y no nada más yo, empezaron a salir muchos personajes que ustedes conocen en redes sociales que se han desenvuelto extraordinariamente. Voy a omitir nombres porque ustedes saben de quiénes se tratan y no quiero ser blanco después de ataques y de que yo dije y que balconía, fulanito, sutanito. Ustedes saben de quiénes se trata esto, porque si algo les puedo garantizar es que yo como persona, como profesionista y todo mi equipo, nunca ha perseguido candidaturas. Hubo algunas propuestas en donde decían, porque eso fue desde el principio la máxima en ese grupo, dijeron, nosotros vamos para el 24 y para el 30, dejándonos entrever que lo que quieren es ser un partido político. Y quien tenga aspiraciones de candidaturas nos los hace saber para darles un curso y que hagan el examen, bla, 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 bla. Pues allí yo dije, bueno, tal vez sea bueno que estos ciudadanos que están aquí verdaderamente persigan un fin de postularse, porque pues como sabemos, todos los partidos están corruptos, todos los partidos están cooptados por cúpulas que no están
funcionando y ello nos ha llevado a la situación en la que estamos ahorita con un gobierno morenista eh, que no es del todo culpable. Yo quiero decirles a partir de hoy que yo no me considero ya oposición. Soy una ciudadana que me da igual si gana Morena, si gana el PAN, si gana el PRI, si gana el PRD, gana el Verde, porque soy totalmente apartidista. Y yo no soy oposición, soy una ciudadana que veo los errores tan garrafales que están cometiendo tanto los partidos como las cúpulas empresariales. Estoy triste, estoy decepcionada y estoy decepcionada de mí misma porque fui muy soberbia. Esa es parte de mi autocrítica. Fui lo suficientemente soberbia para creer que yo podría cambiar las cosas. Y por eso me uní a estas personas. Y me arrepiento mucho porque solo fui utilizada. Lo único que pasó fue que cada vez que nosotros queríamos salir a las calles, porque nosotros estamos conscientes y les dijimos muchas veces que las votaciones no se ganan en Polanco, no se ganan en las lomas, recibíamos una negativa y yo seguí insistiendo. Sin embargo, muchos más grupos se empezaron a unir, como Campamento México. Bueno, hay 2 Campamentos México, que a los 2 las quiero, a Milausos y a Bego, cerrando filas con Javi Arellano, Jessy Nava, eh, muchos grupos, ¿no? La RXM, o la R por México, las ligas de guerreros, muchos grupos se nos empezaron a unir y empezamos a salir a las calles. Y después de la pandemia, la primera gran marcha pues, que hicimos y que logramos fue la de la revocación. Y gracias a ella, pues logramos incidir en buena parte de la sociedad para que no se fuera a las urnas y valorar y avalar esa consulta donde pretendía el presidente este, pues hacer su revocación de mandato, que iba a ser una ratificación después, ¿no? Entonces, pues es un mea culpa, muchachos, es un mea culpa, jóvenes, porque pues solo fui utilizada y este mea culpa es para todos los que creyeron en nosotros, pero no puedo más. No puedo seguir porque esto está muy corrupto, esto está muy difícil. Solo fui usada e igualmente fui utilizada para la marcha del 13 de noviembre. Esta persona, el máximo líder, que es un empresario que cree que todos somos sus empleados, cuando yo los convocaba a todas las marchas, nunca nos ayudaron, nunca, nada, absolutamente nada. Y yo seguía insistiendo, insistiendo, hasta caerles mal verdaderamente, ¿no? Porque les caí mal, porque pues yo soy muy directa, soy un tanque de guerra, y entonces les decía, ¿por qué no te unes a las marchas? Y yo seguí insistiendo, 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 y ya finalmente empecé a ver cómo se empezaron a salir las personas, muchas personas muy valiosas, pero mi soberbia no me permitía salirme, porque yo quería seguir insistiendo, porque yo quería seguir creyendo que este grupo iba verdaderamente a importarle a la gente, ¿no? Y lo único que veo ahora ya es una manipulación con mucha parafernalia, con mucho dinero, cosa que pues nosotros no tenemos. Nosotros hicimos las calles durante 4 años, logramos despertar a mucha gente, después viene Frena, nos volvimos a recluir porque tampoco con Frena logramos nunca acuerdos y ustedes saben de sobra por qué, no les tengo que explicar quién es Gilberto Lozano. Pero yo seguí creyendo en este grupo. Viene el 2021, yo me empecé a dar cuenta de que ellos solamente estaban enfocados en colocar a ciertos personajes
en el partido que fuera, incluso en Movimiento Ciudadano. Tienen gente en Movimiento Ciudadano. Quienes quieran más información, pues yo con mucho gusto se las doy. Ya no me voy a callar. Y pues para la marcha del 13 de noviembre me habló este señor para pedirme que si lo ayudaba y que mi presencia era importante, y pues otra vez mi soberbia y mi altanería me dijo, bueno, los tienes que ayudar, ¿no? No, pues la verdad es que no tenía por qué ayudarlos, lo debería haber mandado a la chingada, porque yo ya sabía lo que iba. Nos pusimos a trabajar como locos, 24/7, y aquí está mucha gente que no los dejará mentir, que había veces que en el chat tenemos un chat grande que se llama Movimiento por la Paz y la Unidad de México, donde somos casi 200 personas, y todas esas personas estábamos prácticamente 24/7, a veces en el chat estábamos publicando a las 2, 3 de la mañana para lograr una gran convocatoria. Jesse Arellano mandó gente de León, de que otro de Querétaro, y pues lo único que le pedí a este señor fuera que me apoyara para traer unos camiones, y se trajeron camiones de Morelos, de Querétaro, de León, y se empezó a operar una gran marcha en muchas ciudades gracias a casi 100 grupos con los que teníamos o tenemos contacto y tenemos amistad. ¿Para qué? Para únicamente empoderar a una señora para que se trepara en el templete, pusiera a unos jóvenes que no son jóvenes, lo único que buscan son candidaturas. Y bueno, nosotros ni las gracias, ¿no? Y sacaron sus comunicados con sus 5 membretes, porque después del 2021, donde su famoso grupo fue un rotundo fracaso, se perdieron 4 de 5 gubernaturas, lo único que se conservó fue Aguascalientes, un ridículo, uno que otro escaño en el Congreso para que Morena ya no tuviera mayoría, esa mayoría absoluta, sino que tuviera mayoría relativa y se lograra frenar. Y entonces me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Les voy a dejar así más en suspenso para una segunda entrega de Space, para no aburrirlos, pero prácticamente para lo que está sucediendo ahorita, bueno, después de la marcha del 13 de noviembre, redactamos una carta y les di mi renuncia a ese grupo. Dije, a mí no me van a meter ya en su mismo costal. Chalecos México es autónomo, es independiente, tiene mucho trabajo recorrido en calles, tiene mucho trabajo recorrido con mucha gente, amigos, enemigos o lo que sean. Y salí de ese grupo porque empecé a ver que la sociedad civil estaba totalmente devaluada y desvirtuada, con grupos plagados de políticos que lo único que buscan es su beneficio personal. Lo digo así, lo digo fuerte, lo digo de frente. Esto se trata nada más de que ustedes sigan creyendo en espejitos. Y pues yo ya me cansé. También dentro de una de las conversaciones, a mí se me dijo que el INE ya estaba perdido, que lo único que trataban de hacer para el 13 de noviembre era salvarlo en lo general, que lo demás ya estaba, no me dijeron la palabra, pero pues que ya estaba planchado, ¿no? Entonces, eh, pues yo me quedé estupefacta, muy triste. De hecho, pues yo ya fui a esa marcha así como con un muy mal sabor de boca. Yo nunca estuve así muy contenta con lo que pasó. Me gustó muchísimo que muchísima gente saliera, más de 60 ciudades que logramos convocar, más de casi 1 millón de personas aquí en Ciudad de México.
Y yo estoy consciente que así son las marchas. Hay marchas muy grandes, hay marchas muy chiquitas. Nosotros empezamos así en el 2018 con una marcha de alrededor de 20,000 personas. Luego el 2 de diciembre del 2018 se hizo otra y fuimos muy pocos, alrededor de 2,000. Después hicimos otra para en marzo, cuando ya éramos chalecos, y fuimos alrededor de 10,000, y así fuimos aumentando. Después se hizo un 5 de mayo en un puente, en donde fuimos ya 50,000, después hizo una en 30 de junio, en donde ya éramos 80,000, y después una en diciembre, el 1 de diciembre del 2019, donde fuimos más de 150,000 personas. Todas las marchas son importantes, todos los movimientos deben existir. Es absurdo pensar que solo debe de haber uno y que todos vamos a caber en ese mismo costal. Es absurdo, somos 92 millones de votantes. ¿Por qué me atrevo a hablar? Porque me preocupa el voto hacia el 2023 y hacia el 2024, porque esto está manipulado. Me preocupa porque esta gente de cúpulas empresariales tienen un reto enorme. Tienen el reto de igualar a Morena para tapizar el territorio nacional, y ni las militancias de los 3 partidos que conforman actualmente la alianza les va a ser suficiente. Me atrevo a hablar porque desde hace casi 3 años que estaba en esas primeras juntas, lo primero que les dije: necesitamos una especie de servidores de la nación, y nosotros estamos dispuestos a tapizarnos la República Mexicana. No nos importan los peligros, no nos importa nada, pero necesitamos su apoyo para emular a los servidores de la nación, para promover el voto vía terrestre. Esto se los dije hace 2 años. A la fecha, no lo han hecho. Ellos creen que una de sus organizaciones, con una mujer de Torreón, Coahuila, está metiendo comités ciudadanos en todas las ciudades, y es imposible. Es imposible pensar que el voto se va a activar por un solo grupo. Nos necesitamos todos, pero nos estamos destrozando. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de mi salida, se nos ocurrió que el 5 de febrero era momento de regresar a las calles después de esa marcha del 19 de noviembre, o del 13 de noviembre, perdón, porque la ciudadanía tiene que estarse moviendo constantemente cada 2 o 3 meses. Si ustedes saben sobre el método Sharp y muchas cosas, para acabar de despertar. Y siempre mi tirada de las marchas han sido despertar a la gente, pero para que vote, no para obtener candidaturas o para tener músculo ciudadano para ir a negociar con partidos. Utilizar a organizaciones para que una señora vaya y se posicione, o un exdiputado o lo que sea. Entonces me empiezo a preocupar y les dije a mi equipo: oigan, ¿cómo la ven el 5 de febrero? Porque pues ese día de la promulgación de la Constitución de 1917, y pues es lo que estamos defendiendo, ¿no? Porque entre la Suprema Corte, dije, vamos a hacer una marcha en apoyo a la Suprema Corte, pero también en exigencia de que esos inconstitucionalidades que están interponiendo los partidos verdaderamente tengan una vía de acceso para parar lo que está sucediendo en el INE. Y así decidimos convocar al 5 de febrero, sacamos un póster, se lo mandé a los principales actores de estas organizaciones, y su respuesta casi unánime fue decir que no era ya tiempo para marchas, que les preocupaba mucho que en febrero se hiciera ya una marcha tan rápida, cuando nada más deberían de haber 2 marchas, 1 o 2 marchas al año, y que pues que no, que ellos no participarían el 5 de febrero con nosotros porque ellos creían que no era conveniente, que se iban a enfocar en las acciones legales y hacia las elecciones, y a operar todo lo electoral, con los partidos evidentemente, ¿no?
Y pues me rechazaron la propuesta de unidad y empezaron a correr el rumor de, ay, no es puente, no va a ir gente, no, ya no le hagan caso a esa loca, que tiene marchitis, ya se siente Gilberto Lozano, etcétera, etcétera. Empezaron a correr una serie de WhatsApps por todos los chats, bien, bien denigrantes. Y entonces nos empezamos nosotros a desanimar muchísimo. Dijimos, no, pues mejor vamos a cancelarla. Y luego empezaron ahí, oiga, que se canceló una fulana de Querétaro. Y, ay, no, un relajo. Y entonces ya no sabíamos ni qué hacer. Porque pues no podemos competir con esta gente que tiene dinero, ¿no? Nosotros somos ciudadanos, y nosotros tenemos lana. Y entonces cuando nos dicen que no, pues decidimos seguirla. Seguimos convocando y de repente todos los medios sacan una convocatoria el 26 de febrero. A ver, entonces si nosotros convocamos, si Chalecos convoca y otras organizaciones convocan, ellos no se suman, pero si ellos convocan, hay que sumarse. Y hemos recibido un montón de ataques de ustedes cancelen y súmense. Y no, señores, no, porque no se puede dividir lo que ya está dividido, porque esto no es un monopolio de un solo grupo. Somos cientos de grupos y espero que muy pronto seamos miles, pero que no nos echen a todos en un costal y tengamos que estar vistiéndonos de rosita nada más porque a estos pendejos se les ocurre, que es lo mejor. Eso es a grandes rasgos lo que está sucediendo. No queremos cancelar la marcha del 5 de febrero, pero pues esta gente está acostumbrada a pisar, a pasar por encima de quien sea con tal de obtener sus beneficios y sus fines. En eso el presidente tiene razón. Quieren seguir con sus privilegios. Y otra de las grandes cuestiones que pasan en este país de por qué la izquierda le es tan atractiva a esta gente, pues tiene que ver con la falta de humanítica, con esos aspectos que yo les comenté hace rato, como es la empatía, como es la cortesía, eh, como es la compasión, la solidaridad, la cooperación. Esta gente no coopera, esta gente no es empática, esta gente no tiene compasión por nadie, no tienen altruismo con nadie. Una vez en un space dijeron, pues es que este señor pues no tiene necesidad de hacer lo que hace. Por supuesto que tiene necesidad, tiene mucha necesidad de seguir negociando curules para poder seguir haciendo negocios. Así, de frente lo dijo y lo sostengo. El país les importa un soberano pepino. Nosotros les importamos un reverendo rábano. De esto se trata de poder. Esto se trata de seguir empoderando empresarios de cúpulas en contubernio con partidos políticos. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Tratar de tener un canal directo con los partidos políticos como sociedad. Los que se quieran unir, bienvenidos. Yo voy a tratar de ir a hablar con ellos porque no nos pueden echar a todos en el mismo frasco de que todos somos unos borregos y tenemos que hacer lo que ellos nos dicen. Nosotros necesitamos seguirnos moviendo en las calles, así seamos 10, 100, 10,000, 100,000 o 1,000,000. Eh, por el momento, pues esperamos seguir con la marcha, bueno, no es marcha, es un meeting en el Ángel hacia el 5 de febrero y nos mantendremos a la expectativa de qué vamos a apoyar hacia el voto. Me preocupa un poco qué es lo que vamos a apoyar, porque si la gente ve que son malos candidatos, la gente no va a salir a votar y nos vamos a chutar otro, otro sexenio de Morena. Entonces, yo había pensado no abrir los micrófonos, pero sí les voy a decir de antemano, si empiezan con que únete tú y que tu protagonismo, pues les voy a quitar. Va a ser lo mismo. Acepto preguntas, acepto réplicas, pero solamente 15 minutos, porque hasta nada más iban a ser 15 minutos de este space. Y lo que quieran saber, con muchísimo gusto, se los contesto, mientras no me pidan que me una a esta gente. Chalecos México no se vuelve a unir a estas personas porque sabemos de qué calaña son
y no vamos a seguir avalando los mismos métodos que nos llevaron desde hace 80 años, que no aprendieron absolutamente nada a estar como estamos. Si estamos con la izquierda o ni siquiera es izquierda, un presidencialismo al tipo años 70, es porque estos tipos lo propiciaron, porque esta gente lo propició, estos partidos políticos tan corruptos. Entonces no podemos seguir formando parte de esto, y si algo ha caracterizado a Chalecos es su congruencia y es su valor como ciudadanos sin partidos, así sea, PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, lo que sea, vamos a denunciar. La denunciar no es denostar, hablar no es chismear, gritar no es ser estridente.